Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les muestro lo que bueno, de hecho ya la gasa la hice, pero les voy a mostrar cómo es que se teje, cómo es que se teje la correa, ¿verdad? Voy a volver a apuntar los cordones para que ustedes vean. Yo aquí los estoy montando en esta aguja de tricotar, una aguja de tricotar. Miren así. Van 4, entonces vuelvo y repito el proceso al otro lado. Miren. Aquí estoy utilizando cordones para un estilo de gasa. Un estilo de gasa en M's en M's. Ya esto se los enseñé en la clase pasada, les enseñé cómo montar los cordones para una gasa de M's. Ya les muestro cómo queda el diseño. Miren. Así. Ese es el estilo de gasa que se hace con la colocación de los cordones, ¿cierto? Así, en este estilo, miren. En M's. Aquí la he decorado con unos flecos. Le he puesto unos flecos a los laterales. Entonces les voy a mostrar. Bueno, aquí ya estoy colocando los cordones para el estilo de gasa en M. Hola Jorge, bienvenido. Buenos días. Mire. Serían 2 negros, 2 aguamarina, 2 fucsia, 4 lavandas y me voy igual en efecto espejo. Entonces serían 2 fucsia, 2 aguamarina. En el centro vamos a poner 4 negros. Este ya es mi centro, ¿verdad? Y repito esto, lo vuelvo y lo coloco a este lado. Serían 4 en color lavanda. Hola Dani Mora, bienvenida, buenos días. Entonces aquí voy a poner nuevamente 4 en color lavanda. Recuerden que en la clase pasada ya les había mostrado esto, pero voy a colocarlos nuevamente. Estos son los sobrantes de los cordones. Muy importante que los guarden porque con ellos pueden sacar muestras. ¿Sí? Miren, estos son sobrantes, entonces yo los voy a utilizar para la muestra. Miren el orden, cómo deben colocar ustedes los cordones en su aguja. Norma Acevedo, buenos días. Muchísimas gracias por el apoyo. Ok, aquí van 2 fucsia. Y después van 2 lavanda, aguamarina. ¿Sí? Así 2 fucsia, 2 aguamarina. Después del aguamarina vienen 2 en color negro. 2 en color negro. Miren así. Entonces les voy a recordar cómo es el orden. Miren, por si quieren apuntarlo, serían 2 negros, 2 aguamarina, 2 fucsia, 4 en color lavanda. Y me regreso en efecto espejo. Serían 2 fucsia, 2 aguamarina. El centro va con 4 en color negro. Ahí están. 1, 2, 3 y 4.
Y repito lo mismo, ¿sí? 2 aguamarina, 2 fucsia, 4 lavandas, 2 en color fucsia, 2 en color azul aguamarina y 2 en negro. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar las agujas. Listo. En cada cordón vamos a poner una aguja. Recuerden, en cada cordón vamos a poner una sola aguja. Ya esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque yo en la clase pasada se los expliqué. Ahí está la transmisión guardada, disponible en el canal. Pero lo que vamos a hacer hoy es tejer, cómo se teje, ¿cierto? Ya hoy no pude hacer transmisión esta semana porque precisamente estuve trabajando en la correa. Esto es un pedido, les muestro. Miren, estuve haciendo la correa porque esto se va, esta mochila va a salir. Entonces la tenía que terminar para poderla ya enviar. Entonces, con los sobrantes de cordones estoy haciendo la muestra. Voy a sacar la muestra. Lo importante es que ustedes aquí verifiquen muy bien el orden de sus cordones, que no haya un cordón de pronto alterado. Buenos días, Silvana, bienvenida, muchas gracias. Buenos días para todos. Norma, muchísimas gracias. Recuerden, en cada cordón vamos a poner una aguja. Listo. Buen día, Milagros, bienvenida. Hilary Peña, bienvenida. Mariela, buenos días. Esto es una aguja de ojo grande. A esto le dicen aguja para... Esto viene en paquete, ¿sí? Viene en paquete de 32 agujitas. Y son unas agujas especiales para tejer precisamente los fajones, las correas. Solo vamos a tejer una pequeña muestra, no la vamos a hacer tan largo porque, bueno, la vamos a hacer pequeñita, pero ya con eso usted va a entender cómo se teje. Haga si no poner los cordones, lo digo de esta forma, usted simplemente pone los cordones y ya las agujas y ya les explico cómo. Chicos, he tenido una semana muy ocupada, por eso no me he conectado casi a los directos. Muchas ocupaciones. Es más, ahora me toca salir a poner a enviar esa mochila. Esa viaja para Miami. Entonces tengo que mandarla. Pero con el sobrante voy a sacar la muestra para enseñarles a ustedes cómo se teje. Aquí ya estoy colocando los cordones lo más rápido que puedo. Me gusta mostrar el proceso de cómo, incluso hasta cómo se colocan las agujas. Soy más bien práctico, ¿verdad? Mira, usted simplemente dobla el cordón y lo pasa por el ojal. Muchos canales no muestran este proceso, ¿verdad? Ni siquiera de cómo colocan las agujas, nada. A mí sí me gusta. Buenos días, María Hurtado, bienvenida. Siempre doblando el cordón, mira, porque si usted lo pone así, va a ser muy difícil pasarlo. La idea es doblar el cordón.
y pasarlo por el ojal. Recuerden que usted la puede hacer en los colores de su preferencia. En los colores de su preferencia. Aquí estoy manejando 32 cordones en total. 8 por cada color. Estamos manejando 4 colores. Entonces 8, 8, 8 y 8. 8 fucsia, 8 lavanda, 8 aguamarina y 8 en color negro. ¿Sí? Y estamos manejando también a la vez 32 agujas de ojo grande, miren. Esto lo venden en las mercerías, en las tiendas de estambre, de hilos. Usted simplemente la pregunta o la pide como aguja para tejer fajón, ¿verdad? Faja o correa guayú. Bueno, aquí ya vamos terminando la colocación. Procure que las agujas queden hacia abajo, porque como son unos hilos muy cortos, tengo los cordones muy cortos. Entonces voy a bajarlos un poco, ¿sí? Recuerden que es solamente una muestra. Lo importante es que ustedes miren acá, miren. El orden de los cordones acá arriba es muy importante, miren. ¿Sí? Gracias, Mitzaida, bienvenida, buenos días. Gracias por acompañarme el día de hoy. Por acá colocando las agujas para los cordones. No sé si han visto ya la mochila terminada, la de Stitch, una que hice hace recientemente terminé. Y precisamente estos cordones me sobraron. Bueno, estos son como lo que queda del final de la gasa. Entonces yo los voy a ocupar para la muestra. Para enseñarles cómo tejerla. Miren, ya casi termino. Los colores gustan mucho, claramente, gustan muchísimo. Son colores como pastel. Bueno, gustan mucho realmente. Miren, en cada cordón voy a poner una aguja. ¿Sí? Bueno, chicos. A ver, ¿me falta alguna aguja? Bueno, creo que no. Voy a dejar estas por si de pronto me queda faltando. Entonces, miren, vuelvo y repito el orden. Ya hemos puesto las agujas. Si lo quieren apuntar, anotar. Y después ponerlo en práctica, ¿verdad? Miren, entonces el orden es... Oslem, bienvenida. Serían 2 negros. 2 cordones negros al comienzo. 1, 2. Luego vienen 2 aguamarina. Ahí están. ¿Cierto? Mírenlos. Luego vienen 2 fucsia. 1, 2. Ahí está. Ahora viene el centro de la primer M, mira. 4 en color lavanda. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora me regreso, miren, con 2 en fucsia, miren. 1, 2. Y ahora nuevamente 2 aguamarina. Venimos al centro. Vengo al centro del tejido, que hay 4 negros, 4 cordones negros. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahora me regreso en efecto espejo. Voy a repetir todo esto. Lo vamos a poner o a montar aquí, mire. 2 aguamarina. 1, 2. Luego 2 fucsia. Luego 4 en lavanda. Ahí están 1, 2, 3, 4. Y nuevamente 2 fucsia. 1, 2. Luego 2 aguamarina. 1, 2. Y termino con 2 negros. Ahí están, miren. En total, usted cuenta y debe tener 32 cordones. Miren, vamos a contar 2, 4, 6. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Listo. Ok, primer paso para tejer la correa. Nos vamos a ir de derecha a izquierda, entonces usted va a centrar muy bien esto, ¿verdad? Y el primer cordón de la derecha, mírenlo, este,
lo vamos a pasar hacia la izquierda, atravesando 7 cordones a la izquierda. Entonces hacemos el proceso, miren, con la aguja, usted lo que hace es ir cogiendo, vas a ir cogiendo una hebra de cada cordón, o un grupito, mira, ¿sí? Lo vamos a llevar hasta acá, recuerden, voy a separar acá un poco, para que ustedes puedan ver hasta dónde debo ir, ¿cierto? Miren, entonces el cordón negro, el primer cordón, recuerden, se va a trasladar hacia la izquierda. Listo, entonces vamos a hacerlo, miren. Atravesamos 7 cordones a la izquierda. Llevo 2, llevo 3. Solamente agarrando un grupito, miren. Grupito de cada cordón, ¿sí? 3. A ver, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad, amigos? Hasta ahí, miren. Lo voy a dejar ahí. Miren. Entonces ahí jalamos la aguja. Jalamos la aguja fuertemente, sosteniendo, por supuesto. Y ajustando. Muy importante ajustar los cordones, mira. Si ven cómo queda, entonces el cordón salió ahí, mírenlo. El cordón negro, mírenlo acá. Ese es el primer paso. Paso número 2. Nos vamos a ir al centro de todo el tejido, miren, a estos 4 cordones negros. Aquí tengo los 4 cordones negros y voy a separar nuevamente 2 y 2. 2 negros a la derecha y 2 negros a la izquierda. Entonces vamos a tomar este cordón, el de la izquierda, el primero de la izquierda, este cordoncito, y lo vamos a llevar hacia la derecha. O sea, lo vamos a sacar aquí. Entonces va a atravesar todos estos cordones y sale acá. Tomamos la aguja. Bueno, tomamos la aguja y vamos a atravesar, mira, recuerden el primer cordoncito este. Espero se vea ahí. Acá tengo 2 y acá tengo otros 2. Voy a agarrar el primero este. Y voy a atravesar todos estos cordones hacia la derecha. Es decir, él debe salir acá en este espacio. Entonces empezamos, miren. Atravieso. Cordón por cordón. Serían 1, 2, 3, 4 cordones. 5, 6, 7, 8 y 9 cordones. Mira, debo atravesar también el cordón negro, ¿verdad? Hasta ahí. Espero se entienda. Creo que sí se entiende, mira. Entonces hasta ahí voy a llevarlo. Es un poquito complicado porque como están recién montados los cordones, entonces cuesta un poco. ¿Ya? Entonces ahí jalamos. Listo, miren ahí. Hasta ahí, miren. La idea es ir ajustando, qué pena. La idea es ir ajustando. Ahí, ajustamos. ¿Verdad? Ahí. Ok. Paso número 3. Nuevamente nos vamos al centro de nuestros cordones y buscamos el primero de la derecha, ¿verdad? Este. Aquí tengo 2, ¿verdad? Entonces vamos a elegir este y vamos a llevarlo hacia la izquierda. Entonces abrimos nuevamente acá. Entonces este se va a ir hacia la izquierda así. Vamos a atravesar todos estos cordones, mira. Y va a salir a este lado.
Entonces empezamos, miren, este cordoncito se va hacia la izquierda. Miren, atravesando cada uno de los cordones, agarrando un solo grupito de cada cordón. Y salimos ahí, ¿sí? Miren ahí. Jalamos. Saben que aquí se nos complica un poquito porque como los cordones están recién puestos, entonces están muy pegaditos a la aguja. En la otra muestra que yo había sacado, bueno, en la colocación, en la primera parte que fue en la colocación, yo le dejé flecos. Evidentemente yo aquí no puedo dejar flecos porque tengo muy poco cordón, ¿ya? Y ajusto. La idea es ir ajustando poco a poco. Ahí se va formando ya el diseño. Y paso número 4, el último de la izquierda, este negro, lo vamos a llevar hacia la derecha, ¿sí? Saliendo acá. Entonces tomamos el cordón de la izquierda y lo vamos a llevar hacia la derecha. Sí, atravesando todos estos cordones e incluso el negro. Si no atravesamos este cordón, nos va a quedar un orificio y no va a salir el tejido, ¿verdad? Entonces hay que cruzarlo también. Miren, solamente agarrando un grupito de cada cordón. Un grupito de cada cordón. Ya saben, agarramos así. Así. Y el negro, miren. El negro también hay que atravesarlo. Y vamos ajustando porque no puede quedar así, no, hay que irlo ajustando, mire. Usted poco a poco lo va apretando y lo va acercando, mire. Y así vamos uniendo todos los cordones y vamos de una vez formando el diseño. Esos mismos 4 pasos se repiten todo el tiempo. Entonces empezamos nuevamente con el paso número 1. El cordón de la derecha viaja o se traslada hacia la izquierda, ¿cierto? Este cordoncito, el de la derecha, este primer cordón, atraviesa todos estos cordones, miren. Serían 2, 4, 6, 7 cordones. Atravieso todos estos 7 cordones. ¿Sí? Tomamos la aguja y vamos atravesando uno por uno, mira. Un cordón a la vez. Mira. 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 Y el negro, mire. Atravesamos el negro también. Muy importante ajustarlo, mira. ¿Ves? ¿Ves lo que hago? El negro, el primer negro atraviesa estos. El negro que está aquí a la derecha atraviesa. Y lo llevamos hasta el centro, mira. Exacto, mira. Ahí es donde debemos ajustar, ¿sí? Ajustar los bordes, que nos queden lo más prolijos posible los bordes. ¿Ok? Entonces este es el primer paso. Paso número 2, recuerden, nos vamos al centro, buscamos los 2 cordones del centro. El paso número 2, elegimos el de la izquierda, el primero, mírenlo, este. Bueno, de hecho es el único color en negro que tenemos por el momento aquí. Agarramos el de la izquierda y es el que vamos a llevar hacia la derecha, así. O sea, este cordón atraviesa estos, ¿sí? Cordón por cordón. Entonces tomamos el cordón de la izquierda y lo atravesamos, vamos hacia la derecha. Mira, el negro, mire. Entonces cogemos cordón por cordón, lo voy a acercar un poquito más a la cámara para que ustedes puedan observarlo. Simplemente vamos agarrando un solo grupito. Mire que es como una hebrita la que vamos a ir agarrando por cada cordón. Ya con los siguientes cordones va a ser mucho más fácil que ustedes vean cómo se hace, ¿verdad? Con el negro se nos complica un poquito, pero ya después con el azul y con los demás colores
vamos a ver el proceso mejor, ¿verdad? Miren, entonces llegamos hasta ahí, atravesamos uno más y lo llevamos ahí. Sostengo fuerte arriba la aguja para que no se me van a mover los cordones. ¿Sí ven? Y ahí poco a poco se van formando el diseño. ¿Ya ven? Miren. Entonces, paso número 3, volvemos al centro. El cordón negro que tenemos visible, este negro, el del centro, lo vamos a llevar hacia la izquierda. Entonces dividimos acá para que sepan más o menos hasta dónde tiene que ir, mira. Hasta ahí, ¿cierto? Ahí. El negro, repito, atraviesa estos cordones a la izquierda, ¿verdad? Empezamos, mire, el negro. Entonces voy agarrando una hebrita por cada cordón. Entonces vamos pasándolo hacia la izquierda. Ahí, miren, ahí atravesamos con fuerza y vamos ajustando. Pues al comienzo no tiene pinta de nada porque obviamente estamos empezando y hay que dejar flecos. Yo aquí no dejé porque es una muestra pequeña, ¿va? Ahí ya se va formando el diseño de las M's, poco a poco se va formando. Ahora, paso número 4, el de la izquierda nuevamente, el último cordón negro de la izquierda lo vamos a llevar hacia la derecha, hasta acá. Tomando como referencia una hebra o un grupito de cada cordón, mire. Norma Acevedo, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Ya les muestro cómo queda en una gasa terminada, queda bonito. Aquí porque es simplemente una muestra. Miren, atravesamos y llegamos hasta acá. ¿Sí ven? Hasta ahí. Y ahí voy a sacar la aguja. Y ajustamos claramente para que vaya tomando su forma. ¿Sí ven? Ahí poco a poco se va formando la correa. La muestra, mira. Y esos 4 pasos los repetimos nuevamente. Entonces, paso número 1. Ahora me toca con agua marina. Vamos a dividir acá al centro, miren. Este cordón de la derecha atraviesa estos 7 cordones a la izquierda, ¿verdad? Miren, el primerito se va y atraviesa estos cordones a la izquierda. Entonces atravesamos 7 cordones, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mira, ¿cierto? Hasta ahí. Hasta ahí debo llevar. Y jalamos. Sostengo fuertemente la parte superior donde están los cordones ahí en la aguja. Sostenemos y sacamos. Ahí ya se va formando la correíta. El secreto está en ajustar los bordes, ¿sí? Que queden prolijos. Aquí vamos ajustando y que no queden estos espacios acá. Paso número 2, nos volvemos nuevamente al centro. Venimos al centro. Y como se ven, hay 4 cordones. Hola robot, bienvenido. ¿Cómo está? Tenemos 4 cordones en el centro, miren. Entonces tomamos el primero de la izquierda. Tenemos 2, 4. Y lo llevamos hacia la derecha. O sea, hacemos este movimiento y lo pasamos hacia acá, así. Valentina, buenos días, bienvenida. Entonces tomamos este cordón y vamos atravesando. Serían 2, 4, 6, 8, 9 cordones a la derecha. Empezamos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y atravesamos también el aguamarina que trajimos de la derecha. ¿Sí ven? Hasta ahí. Sostengo fuertemente arriba. Ustedes se pueden ayudar de una ventana, se pueden ayudar de un árbol, de una mesa para sostener sus cordones, ¿verdad? Entonces hasta ahí, miren que ahí ya se va formando poco a poco la figurita. Valentina, buenos días, muchísimas gracias, muy amable. ¿Cómo está? Paso número 3, nos vamos al centro. 3, miren, 3. Y cogemos el de la derecha, este, ¿cierto? Este. Tenemos 3 y recuerden, tomamos este de acá. Y hacemos. Este se va a ir hacia la izquierda atravesando 7 cordones, ¿cierto? Atravesamos 7 cordones a la izquierda este. Miren, este cordón se va así y atraviesa estos 7 cordones. Entonces empiezo y atravieso 7 cordones a la izquierda. Ahí como lo están viendo ustedes, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí miren. Y ahí llegamos. Ajustamos el centro. ¿Va? Y paso número 4, este de la derecha, de la izquierda, perdón, este. Hola Rosa, buenas tardes, buenos días, bienvenida, qué pena con usted, bien, buenos días. Este se va hacia la derecha. Este se va hacia la derecha y atraviesa 2, 4, 6, 8 cordones. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, miren. 7 y 8. Y lo vamos a sacar ahí. Jalamos y ajustamos. Y ahí poco a poco ya se va formando el diseño, miren. Ahí ya se va formando el tejido. Otra vez lo vamos a repetir para que vean. Lo vamos a seguir repitiendo un poco más. Paso número 1, este. El de la derecha. Se va 7 cordones a la izquierda. Atravieso todos estos cordones y debo salir acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, miren, ahí. Salgo, ahí, jalo. Y vamos ajustando, miren, ahí se van ajustando poco a poco los cordones. ¿Ya? Paso número 2, volvemos al centro. Volvemos nuevamente al centro del tejido. Y vamos a elegir el cordón de la izquierda, este. Y lo vamos a llevar hacia la derecha. ¿Sí? No, robot, vivo en Colombia. Hacemos 2, 4, 6, 8, 9. Atravesamos 9 cordones a la derecha. Este se va hacia la derecha. Uno, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Ajustamos. La idea es ir ajustando también el centro, que no nos queden orificios. Mira cómo va quedando el tejido. Paso número 3. Nuevamente el que está en el centro lo vamos a llevar hacia la izquierda. 7 cordones, así. Entonces él debe salir ahí, mire. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ajustamos. Y paso número 4, el de la izquierda, este, lo vamos a llevar hacia la derecha. Atravesando 8 cordones. Mira, esto lo vamos a llevar hacia la derecha y atraviesa 8 cordones. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El secreto está en ir ajustando sin exagerar claramente. Miren, ahí ya va saliendo. Este es el revés. Este es el derecho. Miren que por acá sale más bonito. Leonel, bienvenido. Bañuelos. Paso número 1, repetimos. Este que está a la derecha, el primerito. Atraviesa 7 cordones hacia la derecha, así. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Valderrama, bienvenido o bienvenida, buenos días. Ajustamos. Mira. Son los mismos pasos. Para este estilo de correa son los mismos pasos hasta darle el largo deseado, ¿verdad? Entonces tomamos nuevamente los 4 del centro. 2, 4, miren, ahí está. Alonso, buenos días, bienvenido. Tenemos 4 en el centro, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en los de la izquierda por ahora y en el primero, en este. Lo tomo y lo llevo hacia la derecha. Entonces tomamos y voy hacia la derecha. Voy atravesando los cordones en orden. ¿Qué más, Alonso? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va? Voy atravesando cada uno de los cordones. Gracias, Alonso. Y me voy hacia la derecha. Me voy hacia la derecha. Mire. Y ahí, salimos ahí, mire. Les muestro. Ajustamos. Siempre ajustando los cordones, evitando los espacios en el tejido. Nos enfocamos otra vez en el centro. Esto es así de repetir. Ahora nos enfocamos en el centro, en estos 3 cordones. Y elegimos los de la derecha. Ahora nos enfocamos en el de la derecha, en este. Sí, en este primerito, mira, ahí. Y lo llevo hacia la izquierda. Debe salir a este espacio, mira. Entonces, este atraviesa estos cordones hacia la izquierda. Aranza, bienvenida. Buenos días.
Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales, como Tejiendo con Andrés. Ahí está, miren, chicos, ahí salimos. Ajustamos. Y paso número 4, el de la izquierda, el fucsia de la izquierda, el último lo llevamos hacia el centro, ¿verdad? Hacia acá. Atravieso estos cordones hacia la derecha. Y empezamos. Con 1, con 2, con 3, con 4. Atravieso 4 cordones. 5, 6, 7 y 8 cordones. Hacia la derecha, miren. Salimos ahí. Y debo sacar la aguja ahí, miren. Así. Salimos acá. Miren que cuando repetimos todos los pasos, los mismos pasos, ya se va viendo más el diseño, se va viendo la figurita. Otra vez, paso número 1. De la derecha, el primero de la derecha en fucsia, lo llevamos hacia la izquierda. Atravesando 7 cordones. 1, 2. Hola Liz, buenos días, ¿cómo vas? Bienvenida, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por su visita. ¿Qué hace? Qué milagro tenerla por aquí tan temprano. Si gustas, te puedo pasar el contacto de la persona que distribuye estos cordones, ¿sí? Esto es una pequeña muestra. Ya les muestro cómo queda en una gasa más real. A ver, entonces dividimos acá el centro. Ya les muestro. Miren, ya les muestro cómo queda en una gasa elaborada completamente en una mochila, miren. Queda así. El resultado final, mira, así. Así les debe quedar a ustedes. Yo aquí la he decorado con flecos. Ah, estás llevando a la niña a la escuela, ok. Con razón. Yo pensé que estabas en el gimnasio, qué sé yo. Ahí está, miren amigos. La gasa cuando usted la trabaja y la trabaja, con cordones más reales, con un largo más, sí, del largo ya que ustedes necesitan, queda así. Este es el derecho, este es el revés. Miren, no es una cara, no es igual para ambas caras. Yo aquí la he decorado con flecos, ¿sí? Después voy a estar subiendo la mochila, el resultado final de la mochila, aquí la tengo ya también. Ya está lista, incluso ya tengo que enviarla. Hoy mismo tengo que hacer el envío de este bolso. Ya lo tengo hecho. Le hice un llaverito en amigurumi. Yo también sé tejer amigurumis. Me gusta de hecho, mira, aquí está. Y el bolso, combinando la técnica guayú con los amigurumis. Así me la pidió la clienta. Listo, entonces ya vieron la correa, cómo queda cuando la avanzamos. Bueno, paso número 2. A ver, paso número 2. Nos enfocamos en los cordones del centro. Miren, nos enfocamos en los cordones del centro. Y nos desplazamos. Gracias, Liz. ¿Por qué tan perdida? De las redes sociales, de TikTok sobre todo. Casi no la veo por allá. Debería estar un poquito más activa en TikTok también. En el día. Al fin, ¿cuándo sale Jonathan para Canadá? No te ha dicho. No ha dicho cuándo sale. Nos enfocamos, chicos, en los cordones del centro y nos vamos hacia la derecha. Entonces, el cordón debe salir acá. Hola, Petunia, bienvenida. Ok, cuídate mucho. Gracias por la visita. Entonces, amigos, nos vamos hacia la derecha. No, aún no sabe. Bueno. Que por lo menos se despida de mí porque no sé si lo vuelva a ver. No sé. Le dice yo. Hace una transmisión y me lo pasa, yo me despido de él. Ok, hacemos. Miren, así.
Gracias, Liz. Cuídate mucho también. Gracias por la visita. Este que está a la izquierda se va hacia la derecha. Atraviesa cordón por cordón, de forma que agarre los cordones a su derecha. Solamente agarrando un grupito de cada cordón. Así, mire, un grupito de cada cordón. Muchas gracias a ti, Liz. Bendiciones, gracias por el apoyo. Regálenme una manito arriba. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que compartas, que comentes y reacciones a todas las publicaciones que hacemos por acá. Ok, paso número 3. Nuevamente nos enfocamos o nos centramos en el cordón del centro, valga la redundancia en este. Nos enfocamos en este cordón. Aquí falta un cordón. Ponemos la aguja que falta. Me doy cuenta que aquí no tiene aguja, entonces tomamos la aguja y atravesamos los cordones que se nos presentan a la izquierda. Entonces este que está en el centro se traslada hacia la izquierda, así. Muy bien, Sally, por aquí tejiendo la correa del bolso. Bueno, estoy tejiendo una muestra más bien, porque ya la correa del bolso está hecha. Pero es la misma, sino que ya, mejor dicho, necesitaba correr con este pedido porque ya tengo que enviarlo el día de hoy. Y entonces atraviesa 7 cordones a la izquierda, mire. El fucsia del centro atraviesa 7 cordones a la izquierda. Y ajustamos. Paso número 4. El de la izquierda, se traslada hacia la derecha durante 8 cordones. O sea, 2, 4, 6, mira, 2, 4, 6, 8 cordones. Este mismo cordón atraviesa 8 cordones hacia la derecha. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cordones a la derecha. Atravesamos 8 cordones a la derecha. Tony, bienvenido, gracias, muy amable usted. Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo, regálame un like, suscríbete y apoya todo mi contenido. Muchas gracias. Y ahí está. ¿Sí ven? Ahí ya se va formando poco a poco el diseño, miren, las M's. Este mismo proceso lo repetimos a lo largo, ¿ya? A lo largo de por ejemplo, si está haciendo una correa, lo que usted esté realizando con este diseño, lo tiene que repetir hasta obtener el largo deseado. Entonces vamos a repetirlo con el lavanda, ¿sí? Entonces que es el primer cordoncito, lo desplazamos hacia la izquierda. Atravieso todos estos cordones. Entonces, miren, debo atravesar cada uno de estos cordones hasta salir acá. Entonces empezamos tomando un grupito de cada cordón o una hebrita se podría decir de cada cordón, miren. Sí, son complejas porque llevan mucho trabajo, el entorchado, la colocación de los cordones en la aguja, la colocación de estas propias agujas en los cordones, o sea, lleva mucho trabajo. Realmente sí es complejo elaborar una correa de estas. ¿Sí ven? Entonces llegamos hasta ahí, miren. La aguja debe salir ahí y simplemente jalo, sosteniendo acá el tejido exacto, con mucha fuerza. Y ajustamos. ¿Ya? Este es el paso número 1. Paso número 2, nos enfocamos en los 4 cordones del centro.
Miren, entonces aquí nos vamos al centro y nos vamos a este cordón, miren. Y este cordón, mira, aquí me falta una aguja, entonces voy a proceder a ponerla. Recuerden que las agujas se ponen doblando el cordón y pasando por el ojal. Y este cordoncito entonces lo vamos a llevar hacia hacia la derecha. Atravesando 9 cordones hacia la derecha. Este se va hacia allá, hacia la de izquierda a derecha. Atravesando 9 cordones. 1, 2. Agarrando, recuerden, una sola hebrita, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Vamos a ir agarrando una sola hebra. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, miren. ¿Cierto? Entonces salimos ahí. Recuerden, me pueden seguir en las redes sociales como Tejiendo con Andrés, en Instagram, en TikTok y en mi página de Facebook, Tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Y ahí me pueden contactar por si quieren algún producto. Nos vamos al centro, mira, 3 cordones, ¿sí? Lo mismo, como hemos venido trabajando todo este tramito, nos vamos a los 3 cordones del centro, los que quedan, y nos enfocamos en el de la derecha, en este. O sea, aquí tengo 2, ¿verdad? Pero entonces cogemos este, el que está más hacia adentro, este. Y lo llevamos hacia la izquierda. Lo llevamos hasta aquí. Nos desplazamos hacia allá. Entonces, miren, miren. Con la aguja vamos agarrando un grupito por cada cordón. ¿Cuántos cordones atravesamos? 7 cordones, miren. 2, 4, 6, 7 cordones. ¿Sí? Y ahí sale. Jalamos fuertemente sosteniendo el tejido en la parte superior y ajustamos. Es muy importante ir ajustando muy bien para que no quede de pronto algo ahí chueco o algo como que no nos gusta. Miren, el derecho y el revés. Paso número 4, el de la izquierda, lo vamos a desplazar hacia la derecha, atravesando 8 cordones. 3, 6, 7, 8 cordones. Listo. Empezamos, miren. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Bien, 8 cordones hacia la derecha. Sostenemos y vamos ajustando los laterales, los bordes, para que no se nos vaya a quedar como disparejo, ¿verdad? Miren. Y así vamos tejiendo esta hermosa correa. Claro que sí, Rocío, todas las transmisiones que yo realice por acá quedan guardadas, por si alguien se anima a hacerlo también. Quiere aprender, mira cómo queda por el derecho, mira qué bonito queda, derecho y revés. Siempre lo tejemos por el revés, pero a la hora de coserlo en la mochila debe quedar esto mirando hacia afuera, ¿sí? Paso número 1, recuerden, el de la derecha, vamos a hacerlo una vez más. Paso número 1, Rocío, gracias por cierto por acompañarme, bienvenida. Este que está a la derecha se desplaza durante 7 cordones, atraviesa estos 7 cordones hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Empezamos, mira, agarrando un solo grupito que hay en el cordón. Mire aquí con el aguamarina que se vea más claro. Mira, agarrando un solo grupito por cada cordón.
y salimos ahí a la izquierda. Jalamos fuertemente y ajustamos ahí, miren. ¿Sí ven? Ajustamos, miren. Miren. Paso número 2. Vamos al centro del tejido. Nos enfocamos en los 2 cordones que están en el centro. Vamos con este y lo llevamos hacia la derecha. Miren, este es el de la izquierda. Por eso lo estoy señalando para que vean cuál es. Lo llevo hacia la derecha. Entonces atravieso 9 cordones a la derecha. Llevo 2, 3 cordones, 4 cordones, 5 cordones, 6 cordones, 7 cordones, 8 y 9. Debemos agarrar también este, de lo contrario nos queda un orificio. Entonces debemos agarrarlo. Salimos ahí. Miren, salimos. Y recuerden, como siempre les he dicho acá en el día de hoy se los he dicho, ajustar, ¿sí? Hola Xiomara, bienvenida. Xiomara me suena, Xiomara. Ok. Paso número 3, el que nos quedó en el centro, mírenlo, lo tomamos y lo llevamos hacia la de izquierda. Entonces este lo llevamos hacia la izquierda durante 7 cordones, miren, atravesando 7 cordones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, miren. Y lo salimos ahí, miren. Miren cómo va quedando y ajustamos. ¿Sí ven? Miren cómo va quedando el tejido, bien bonito. Y ahora el paso número 4. Aquí nos falta una aguja, entonces la ponemos. Recuerden doblar el cordón siempre. Cuando vayan a ubicar una aguja, lo doblan. ¿Sí? Es más fácil de esta manera. Pandeadas. Ok, atravesamos. Y este cordón lo vamos a llevar hacia la derecha. Estela, bienvenida. Buenos días. Nelson Moreno, bienvenido. Y atravesamos 8 cordones hacia la derecha. Y 8, miren amigos, 8 cordones hacia la derecha. Listo, ajustamos, muy bien. Y así nos va quedando nuestra hermosa correa. Ok, paso número 1 nuevamente, el de la derecha. Lo vamos a hacer una vez más. Este se va a desplazar hacia la izquierda, miren. Este atraviesa todos estos cordones hacia la... Lo vamos a repetir una última vez. Lo vamos a hacer con el negro y lo vamos a hacer con el agua marina para que quede claro. Listo, atravieso 7 cordones, miren, 3, llevo 4, llevo 5, llevo 6 y llevo 7 cordones, miren, hasta ahí. Salgo ahí y ajustamos. ¿Verdad? Miren, ajustamos. Paso número 2, nos vamos al centro del tejido, a los 4 cordones que nos quedan en el centro. Con gusto, Estela, bienvenida, por cierto, otra vez. 2 y aquí los 2, tenemos 2 y 2, 4. Espero se vea ahí. Voy a elegir entonces el de la izquierda, este. Voy a enfocar en estos dos, pero el que está en el centro, ¿verdad? Siempre enfocándonos primero en los que están en el centro. Y este lo voy a llevar hacia la derecha. Lo voy a llevar hacia la derecha. Empezamos, miren. 1, atravieso 9 cordones hacia la derecha. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Salimos ahí, miren amigos, salimos, jalamos fuertemente para ajustarlo en el centro. Si yo lo dejo así, pues nos va a quedar un orificio y no va a quedar bien, ¿verdad? Tengo que ajustarlo. Que aquí quede cerradito, miren, que aquí no quede como que un espacio. Paso número 3, nuevamente nos enfocamos en los cordones del centro y en este. Ahora en este, ¿verdad? Aquí me queda uno negro, entonces este que me quedó acá, mire, este lo vamos a pasar mediante todos estos cordones y debe salir en este orificio, en este espacio que dejé aquí previamente. Más que nada lo abro así de esta forma para que ustedes puedan observar hasta dónde debo llevar el cordón, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿sí? Nuevamente muestro acá, miren, este es el que se va hacia la izquierda. Entonces atravieso 7 cordones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí vamos a salir. Ok, y paso número 4, lo vamos a desplazar hacia la derecha, Lo voy a llevar hacia la derecha durante 8 cordones. Entonces llevo 3, 1, 2 y 3. Uno negro, 2 agua marina, 2 en color fucsia. Los atravesamos. 2 en color lavanda. Y el cordón negro también hay que atravesarlo. Listo. Hasta ahí llegamos. Ajustamos. Miren amigos, hay que ajustar muy bien los laterales, muy importante. Ahí. Y ahora sí vamos a hacerlo con este último negro que nos queda. Elian, bienvenido, muchísimas gracias, feliz cumpleaños para usted, que Dios lo bendiga, muchas gracias por el apoyo y que la pase muy bien el día de hoy con su familia. Ojalá le soplen la vela, qué sé yo. Parta bizcocho, 3, 4, 5, 6 y atravesamos 7 cordones hacia la izquierda, miren. Ajustamos, miren. ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo el día de hoy en su cumpleaños? ¿Cuándo se está cumpliendo? Nos vamos al centro y elegimos el de la izquierda lo llevamos hacia la derecha, Tenemos 2, pero elegimos el de la izquierda, y lo llevamos hacia la derecha. 9 cordones. Hola, bienvenido, Rey. Rey, sí. Atravesamos 9 cordones hacia la derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Y jalamos ahí, ajustamos. Paso número 3, que me quedó en el centro, lo llevamos hacia la izquierda. Se va hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cordones. Mira, atravesamos el negro también, ¿verdad? Nos llevamos hasta ahí. Miren la aguja donde sale. Y ahí jalamos.
Yo por lo general ajusto muy bien trato de que los bordes me queden lisos. El borde. Mire cómo queda por el derecho, mire. Y ahora la última parte o el último paso es este. El último de la derecha, de la izquierda, este negro. Este cordoncito lo vamos a llevar hacia la derecha. Atravesando cordón por cordón, ¿sí? Mira. Listo, ajustamos y ya. Miren cómo va quedando. Miren lo que hemos hecho, todo este tramito. Y es lo mismo, ya que usted lo quiera hacer, o sea, que usted lo necesite, por lo general se hace mucho más largo. Yo aquí solamente les estoy colocando una muestra, un ejemplo, con una pequeña pieza. Pero por lo general estos cordones vienen de 3 metros. 3 metros con 20, 3 metros con 10, 3 metros de largo los cordones. Cada cordón está compuesto por 9 hebras, ¿sí? 9 hebras. Si usted lo va a trabajar en macramé, no le recomiendo que ponga 9 hebras, sino 6 para entorchar, ¿verdad? Aquí en mi canal tengo 2 videos disponibles donde les enseño a hacer los cordones, ¿sí? A entorchar los cordones tanto para hilo macramé e hilo crochet. ¿Cuál es la diferencia entre los dos cordones? Que obviamente en macramé va a quedar mucho más, digámoslo así, más rígido, ¿sí? Realmente no me gusta trabajarlo mucho con macramé porque queda demasiado rígido el cordón, ¿sí? Yo prefiero con crochet. Esto es crochet Miratex, pero puedes utilizar también Omega o un crochet de otra marca, claramente, para entorcharlo, ¿verdad? Este es el derecho, este es el revés. Los pasos se repiten todo el proceso a lo largo de la gasa, ¿listo? Ahora sí me despido, les voy a mostrar el bolso que hice hace recientemente con la técnica, mira que es el mismo diseño, ¿sí? Es una muestra más larga, claramente. Así es el resultado final, mira, queda una gasa más larga. Por lo menos la gasa debe quedar de 110, 115, 120 centímetros, ¿sí? La medida estándar son 110 para que la gasa no quede tan cortica. Mínimo, mínimo, usted la debe tejer de 110. Si la persona es muy alta, la persona es muy ancha, muy gruesita, usted debe hacerla de 120, ¿sí? Para que ocupe el contorno de la persona, que no le va a quedar muy cortica, ¿verdad? Porque bueno, ahí ya habría algo como un errorcito. Mira, les muestro el bolso que hice hace recientemente. Vuelvo y se los muestro porque ya me voy a despedir de ustedes el día de hoy. Mire, le puse un llaverito. Estos herrajes se consiguen en herrajes precisamente. Le puse este llaverito porque la clienta me lo pidió así, con este llaverito. Bueno amigos, sin más que decir, bueno, vuelvo y les muestro la muestra, les vuelvo a pasar la muestra, ahí se las pongo en pantalla para que ustedes puedan observar que es lo mismo, solamente que aquí pues hemos ocupado unos cordones más largos. Muchísimas gracias a todos, Petunia, a todas las 51 personas que están ahí, muy amables. No se les olvide suscribirse a mi canal, compartir, regálame un like a esta transmisión y si desean compartirlo, también, ¿va? Éxitos para todos, feliz día y que descansen. Gracias, que sigan haciendo sus actividades, quienes están haciendo bueno, ejerciendo su trabajo y gracias. 32. Esto lo expliqué durante toda la 32 cordones hay aquí. 8 en color fucsia, 8 en color lavanda, 8 en color negro y 8 en color agua marina. En total 32 cordones, 8 por cada color. Ocupamos una agujita de estas de tricotar y las agujas de ojo grande, ¿va? Bueno chicos, ahora sí me despido. Feliz día, bendiciones. Gracias por su compañía y por su apoyo. Hola Manu, bienvenido, ¿cómo estás? Ya saben que me pueden contactar por las redes sociales, Tejiendo con Andrés Rodas en Facebook, por donde gusten. Silvana, bienvenida.
Buenos días. Bueno, ya me estaba despidiendo. ¿Desde dónde se comunica, Manuel? ¿Desde dónde se comunica, Silvana? Bueno, déjenme, yo le hago otro poquito acá. Quiero avanzarle un poquito más para que vean cómo queda. Recuerden, empezamos con este. Entonces lo voy a llevar hacia la izquierda. ¿Sí? Hasta acá. Quiero que vean más o menos cómo queda aquí. Le avanzo un poquito más. Siquiera esta vueltica que le haga. Bien, recuerden ajustar sus bordes, sus laterales. Nos vamos al centro. Tenemos 4 cordones y elegimos los 2 de la izquierda. Entonces elegimos este y lo llevamos hacia la derecha. Nos vamos hacia la derecha. Bueno, y llego hasta aquí. Ahora nos vamos a los del centro, recuerden a este, y lo vamos a llevar hacia la izquierda. Y el último, este, lo vamos a llevar hacia la derecha. Y lo llevamos ahí, ¿verdad? Salimos a la derecha, ajustamos y listo. Así nos queda. Entonces la voy a dejar hasta aquí. Ya es simplemente repetir, como les mencioné ya muchas veces, es repetir. Ok, me despido. Feliz día para todos. Bendiciones. Gracias, amigos. Recuerden suscribirse a todas mis redes sociales. Bendiciones.